avances en su irresponsable destrucción del Estado Nacional o la imperdonable cesión de nuestra soberanía a manos de grandes conglomerados empresariales o sus gobiernos preferidos, los de Estados Unidos e Israel. Pero la historia sigue su curso, y eso lo aprendió duramente el menemismo, del cual Milei es su más rotundo continuador, y más vale que él y sus más cercanos colaboradores caigan en la cuenta de que sus éxitos son apenas pobres triunfos pasajeros, como reza la poesía de Celedonio Flores, y se vayan preparando para que más pronto de lo que se imaginan tengan que rendir cuentas de sus actos ante la justicia, tal como le ocurriera a Carlos Saúl Menem. El remate de esta sarta de disparates llegó ayer a límites insospechados y estuvo a cargo nada menos que de Daniel Scioli, que con la furia de los conversos declaró que, si esto sigue así, a Milei tendrán que darle el Premio Nobel de Economía. Parecería que este pertinaz oficialista está haciendo méritos para ingresar en la brumosa burbuja del oficialismo y caer en un desvarío como el que estamos comentando, que revela la astronómica distancia que separa lo que ocurre en la vida real de la economía argentina y las abstrusas elucubraciones de Milei y sus compinches. Es cierto que el Nobel de Economía está muy desprestigiado, pero Milei y los dudosos escritos de su autoría no le alcanzan siquiera para que alguien deseoso de congraciarse con él, y hay unos cuantos, lleve su obra y deposite su nominación en las puertas de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Estamos a la espera de próximos y aún más inimaginables dislates mientras el Titanic en el que estamos viajando se hunde rápidamente y los atribulados pasajeros empiezan a tomar conciencia del desastre que se avecina y la necesidad de hacer algo para evitarla. Y ahora, como es nuestra costumbre, traemos a nuestro programa otra de las reflexiones o editoriales de Fernando Borroni, esta vez titulado Aporofóbicos. ¿Ustedes saben qué es la aporofobia? Veamos. Les decía que quiero proponerles analizar el tema de los comedores, de la denuncia a los comedores, de las auditorías que se están haciendo, de las respuestas de los sectores que están necesitando, a ver si lo podemos analizar por partes. Para finalizar en esto, que estoy convencido que detrás de esta medida del gobierno, como de tantas otras, hay un profundo odio, un profundo desprecio hacia los más humildes, hacia los más pobres. Lo primero que quiero hacer es tratar de contextualizar cómo empezó esta lógica de investigar a cada uno de los comedores. Hace por lo menos unos 15, 20 días atrás, días más, días menos, Juan Grabois presentó una denuncia a la justicia donde le pedía a la justicia que le pregunte a la ministra de Capital Humano, a Petovelo, que le pregunte dónde está la plata que debe ir a los comedores, dónde están los alimentos que deben ir a los comedores. Esa fue la primera denuncia que hace Juan Grabois. Ante esta denuncia, la respuesta del gobierno no es más que una resultante que muchas veces se ha escuchado, ¿no? No es mejor defensa que un buen ataque. Entonces, básicamente la respuesta que dio Petovelo a la justicia en un plazo de 10 días que le había dado fue decirle, miren, nosotros fuimos a buscar los comedores que dicen que existen y encontramos que más de la mitad de ellos o la mitad de ellos no existen. Y además vimos esta irregularidad y esta irregularidad. Esa respuesta de Petovelo a la justicia por la denuncia de Grabois terminó siendo la denuncia, el mismo texto casi,
que Petovelo presenta ante la justicia para entonces victimizar aún más a las víctimas, cargarle algo más sobre sus espaldas como si el hambre no fuese suficiente. Entonces, el primer contexto que quiero dejar en limpio es que esta lógica que hoy estamos viendo y que algunos medios reproducen con muy mala intención, no es más que una respuesta política a lo que fue una denuncia judicial de Juan Grabois. Entonces, este es el primer contexto, entenderlo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque es contradictorio encontrar un gobierno que te dice que el Estado es una asociación criminal que quiere que el Estado se desintegre y desaparezca y que al mismo tiempo te sostenga un discurso de que quiere ver qué se hace con cada uno de los recursos del Estado. Pero sabemos que lo que debemos tener en claro es cuál es el objetivo. Porque, a ver, segundo punto, yo estoy convencido que cuando el Estado da recursos económicos, recursos instrumentales, el recurso que sea, a los distintos estamentos de la sociedad, por el motivo que sea, pero insisto, en los distintos estamentos de la sociedad, el Estado debe de auditar que aquello que dio, que al fin y al cabo aquello que dimos todos como sociedad, haya llegado y haya cumplido el fin último, el objetivo que tenía. Entonces yo no estoy en contra de cualquier auditoría. Hagan todas las auditorías que quieran. El problema es que en este país estamos acostumbrados, y más con este gobierno, de auditar permanentemente a los pobres. Y parece que nadie quiere auditar nunca a los ricos. Porque, insisto, quedó claro, estoy de acuerdo que auditen y que auditen todo lo que tengan ganas. Mientras tanto, den de comer. Mientras tanto, den alimentos. Pero además, algún día alguien va a auditar a las grandes empresas de la Argentina, a los que estuvieron hace 48 horas, o ayer creo que fue, aplaudiendo al presidente de la Nación en ese encuentro que hicieron en un hotel lujoso y se comieron unos ricos canapés, que yo también me hubiese comido, no tengo problema con eso. Pero digo que los aplaudían cuando Milei decía las barbaridades que decían. Esos empresarios que fugan dinero, muchos de ellos, que no pagan lo que deben pagar, que tienen a veces trabajadores en la marginalidad, ¿alguien los audita? No, no los audita, porque en este país la riqueza no se audita. De hecho, en la ley Bases hay un artículo que les permite que vengan a blanquear capital. O sea, los dólares que se llevaron afuera y que se los llevaron a espalda de los argentinos y argentinas, a espalda del Estado, ellos los pueden traer. Y lo pueden traer sin ninguna penalidad, sin ninguna culpa y sin ningún cargo. Pero la lupa, ¿dónde está? Vamos a los barrios. Vamos a los barrios más profundos, donde hoy la están pasando muy mal, a ver qué tan pobres son. A ver cuánta es la necesidad. Ahora bien, esta lógica demuestra que hay una clara intencionalidad política. Porque, entre otras cosas, nadie quiere que existan comedores en la Argentina. Pero todos entendemos que los comedores son los emergentes de una realidad social que hay que transformar. Y la manera de transformar esa realidad social, entre otras cosas, tiene que ver con distribuir la riqueza. No redistribuir, porque para redistribuirla primero hay que distribuirla. Y en todo caso después volver a hacerlo. Y esta es la lógica. Porque a todos los argentinos y argentinas parece que mayoritariamente nos es mucho más fácil mirar a un hombre, una mujer que se para en la fila de un comedor a ver si puede tener un plato de comida caliente y decirle, che, a ver, vos sos pobre. ¿Sos pobre vos? A ver, tu hijo. ¿Vos sos un movimiento social? A ver, ¿por qué vas a la marcha? A ver, ¿en qué barrio vivís? A ver, ¿qué referente político hay? Pero después, cuando aparece, qué sé yo, Ernestián, cuando aparece Brogo Bogatel, cuando aparece, qué sé yo, con ellos no. A ellos nadie les pregunta nada. Si este país casi que le agarra un infarto social cuando se quisieron cobrar y se cobró el aporte a las grandes fortunas, el proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, uy, casi que enloquecieron. Pero para peor, la estigmatización se profundiza cuando algunos medios salen con sus cámaras y una listita que evidentemente les da Petovelo y van a ver si hay o no hay un lugar, un comedor en una casa determinada, en una dirección determinada. Y parece que eso le da cierta tranquilidad, qué sé yo, a un sector de la clase media, para reafirmar su discurso. Miren, seguramente, yo no tengo cómo probarlo, pero seguramente debe haber irregularidades
en los comedores, en los movimientos sociales, como hay irregularidades en todo modelo culturalmente capitalista. ¿Lo estoy justificando? No, no lo estoy justificando. Lo que digo es que no me pidan que me rasgue las vestiduras. Si un comedor funcionaba hasta ayer y ahora no funciona, o si hay un circuito de una economía popular que no entienden, un circuito de cooperativas que está por fuera de la lógica de mercado que piensa este gobierno, y que automáticamente yo crea que el problema de la Argentina está ahí. De verdad, con todo respeto, no me jodan, no nos jodan. Auditen todo lo que quieran, pero no nos quieran hacer creer a los argentinos que una posible redireccionamiento hacia otro lugar de que debía ir un comedor es lo que hace que hoy la Argentina esté endeudada como está, que tenga la desigualdad que tiene. Vos le podés criticar todo lo que quieras a el líder de un movimiento social, y yo lo he hecho en más de una oportunidad, pero no me hagan creer que ese es el problema de la Argentina. Y por favor, sobre todo a los sectores de la clase media que les encanta consumir lo que le dicen en la tapa de los diarios, repetir, y entonces llega a su casa, se sienta, no tiene mucho para comer, vive ajustado, mañana le va a aumentar el subte, no sabe si lo va a pagar, pero dice, mira estos negros de mierda cómo se quedan con la guita del Estado. Le encanta decir eso. Ya con eso se va a dormir tranquilo. Ese es un problema cultural importante que tenemos. Y este tipo de medidas las profundiza. Ahora bien, yo quiero detenerme en esto de la porofobia, porque tiene un objetivo político muy importante, que es, cuando vos te metés con los comedores, que insisto, auditen todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero yo les propongo que hagamos uno y uno. ¿Qué sé yo? Auditamos a Clarín, auditamos a Mañeto, y auditamos el comedor, qué sé yo, los pibes del pueblo, no sé. Pero cuando ellos se meten con los comedores, se meten porque tienen un profundo desprecio por las clases populares. Y porque además saben que se meten con una construcción territorial, porque sí, hay muchos comedores que pertenecen a movimientos sociales, que tienen una identidad política definida. ¿Y cuál es el problema? O si sos pobre y tenés necesidades, no podés hablar de política, no podés creer en un gobierno que ya no está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pretenden? ¿Que sean muertos en vida? Pero son aporofóbicos. Quiero que recuerden al Javier Milei de antes de las elecciones, de antes de ser elegido presidente, cuando hablaba del derecho, sí, se van a acordar, del derecho a morirse de hambre. Vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que Morirte de hambre. querés morirte. Y claro. No. Digo, con el respecto a la investidura presidencial, ¿qué ser humano con dos dedos de frente? No lo trato de insano al presidente, ¿eh? No, porque eso lo hace inimputable. Prefiero considerarlo bien equilibrado y sano. ¿Qué persona con dos dedos de frente puede creer que alguien, salvo aquel que quiera realmente terminar con su vida, que por suerte son los menos en nuestra humanidad, ¿quién puede creer que alguien quiere ejercer un derecho a morirse de hambre? De verdad. Mira, puede ser de derecha y de izquierda, lo que no puede ser es imbécil. ¿Alguien puede creer que alguien decide ser pobre? De verdad que Petovelo puede creer que hay padres que están orgullosos y hay madres que están orgullosas de ir con sus hijos a las 7:30 de la tarde con el frío en plena provincia de Buenos Aires o en el norte del sur argentino a hacer la cola en un comedor para un plato de sopa? ¿Alguien puede creer que se elige eso en la vida? Solamente pueden creerlos aquellos que tienen una profunda ignorancia emocional, una profunda ignorancia también en lo que tiene que ver con el intelecto. Bajo esta lógica del odio a los pobres es que ellos han construido un discurso que se puede sostener si existe una sociedad que se apropia de ese discurso porque todavía no le tocó ser pobre. Yo, gracias a Dios, en mi vida nunca he vivido en la pobreza, pero he trabajado y he militado muchísimo desde joven, con chicos en situación de calle, en barrios populares. Entonces, vayan y quédense unos días. Quédense unos días. No como esa señora que alguna vez le dijo al autor Maylin, le dijo en una entrevista, le dijo, ay, yo una vez vi un pobre.
Si en este país vos no ves un pobre, es porque no sé qué estás mirando. Porque el 50% de nuestra población es pobre. Y no es pobre por casualidad, es pobre como consecuencias de políticas devastadoras que llevó adelante Macri, de políticas de medio pelo que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández y de políticas de vaciamiento del Estado de este gobierno. Este gobierno ataca a los sectores populares porque los sectores populares no los entiende productivos, no los concibe como parte de la maquinaria que puede producir para concentrar el capital y el mercado. Por eso los desprecia y porque están convencidos que son pobres porque quieren. Frases de las más espantosas que he escuchado en mi vida. Nadie es pobre porque quiere. Nadie decide levantarse entre medio del barro sin poder llevar los pibes a la escuela porque quiere. Tenemos que luchar contra eso, porque las medidas de un gobierno se van. Pero si no hay una sociedad que ponga un límite ante eso, y estamos en problemas. Y estamos en problemas. Insisto, esta sociedad, saben que no generalizo, pero lo repito por las dudas, gran parte, para ser más prolijo, de esta sociedad estaba más indignado porque a los pobres les cobren impuestos. Estamos haciendo una ley base, se va a discutir en el Senado, una ley base que les permite a las empresas extranjeras quedarse con nuestros recursos y no pagar un solo impuesto, y nos quieren hacer creer que el problema es en el comedor donde está el padre Paco. Pero, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio que pretenden que nosotros pasemos por al lado del dueño de Arco, le digamos que tal señor, cómo le va, gracias por todo, y veamos un chico que pide monedas en la calle y le digamos por culpa tuya el país está como está? ¿En serio que pretenden eso? De verdad que es incomprensible, pero solo el odio te puede hacer tan irracional. Solo el desprecio por aquel al que no ves parecido te puede hacer tan irracional. Pero más temprano que tarde, esas porciones del pueblo se organizan. Más temprano que tarde, esas porciones del pueblo saltan la tranquera. Más temprano que tarde, esas porciones del pueblo exigen los derechos que les pertenecen. Y en ese momento, ahí se daban cuenta que existían. Ya lo dije más de una vez, Petovelo debió renunciar al día 2 de haber asumido. No lo hizo. Tuvo lágrimas de cocodrilo cuando decía que la culpa de que no tenía recursos era de Pose y era de Caputo. Bueno, parece que se le pasó la angustia. Pero en los barrios la angustia sigue. Y lo peor de todo es que una sociedad que le exige siempre respuestas a las víctimas y no tiene el coraje de hacerle una sola pregunta a los victimarios, es una sociedad muy pobre, pero ya no de cuestiones materiales. Es muy pobre en términos del humano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. La derechota, Milei y los monos nos cogimos a todos. Hay sujetos con barba por dentro que con solo abrir la boca ya te amargan el día. Los monos seguimos vivos y no tenemos hijos drogadictos. En la década del 90 los cogimos a todos con Vélez, reivindicaba José Luis Chilaver ante el fallecimiento de César Luis Menotti. A uno se le desactiva cualquier actividad cerebral cuando lee estas cosas. Se debería dar junto al periódico una pastilla de biodramina para evitar el vértigo y la náusea. Existe una violencia que ya no se disimula, que se muestra sin complejos, que no se molesta por ocultar lo que ya no despierta vergüenza. Forma parte de lo que Saramago llamó en alguna ocasión la derechota, esa derecha salvaje y rancia que lleva siempre a mano un detallado kit de insultos para eviscerar más las agresiones que los argumentos. Es agradable saber que hay gente que por nosotros está dando siempre lo mejor de sí misma, con la fuerza del minero que taladra el vientre de la montaña, sin intereses ni descanso. Chilaver nos recogió
nunca mejor dicho, a gran parte del país bajo el "nos cogimos a todos", ese lúcido e inquebrantable optimismo medieval basado en la experiencia moral de que el falo cumple su función de ordenamiento y aseguramiento de las relaciones políticas y sociales en la conformación del pensamiento de la sociedad autoritaria. Nada menos. Con todo respeto, habrá que ir buscando un nuevo nombre liberal para el quinto hijo de Milei. La nueva derechota que nos habita, tan obsesionada con la privatización de las emociones, embiste desmesuradamente para que el fútbol abrace el neoliberalismo tumoral, ese que se basa en el crecimiento rápido, sin preocuparse de si es benigno o maligno, de si es productivo o especulativo, de si reparte o se concentra en manos de unos pocos o sirve a intereses locales o globales. No le sirve nada que no se magnifique en la cuenta de resultados, ni aquello para lo que el deporte fue creado, para integrar a la sociedad, para defender valores, para generar un carácter colectivo en el seno de una comunidad. No es mejor la entidad que más dinero suma, sino la que más deporte genera. Hoy vivimos bajo una oligarquía que se reafirma en sí misma, exhibiendo feliz que se sepa que ella es la que manda. No se esconde, sale a cara descubierta a mostrarnos los rostros del poder y su sadismo exacerbado. Ciertamente, siempre hay razones para vivir en la desesperanza. Por ejemplo, entregándonos a la bebida, pero si algo hemos aprendido con este gobierno es que vamos a pagar hasta la última copa. En otros tiempos tuvimos gobiernos mentirosos, pero es la primera vez que nos gobierna una mentira. El autoritarismo se exhibe con descaro y se reivindica para vestir mejor su perversidad, algo de lo que abusa frecuentemente este jolgorio ultraliberal, porque yo lo digo, porque quiero, porque puedo y punto. Hay que seguir defendiendo, incluso a contracorriente, el valor de la utopía, que ciertamente ha perdido su inocencia. Hay que salir a buscar, a enfrentar, a comprender, a desobedecer, a resistir, sin olvidar que en la rabia, en la impotencia, en el fondo de la herida, hay un gesto generoso hacia un futuro que espera, agazapado, en darle un nuevo mordisco a la esperanza. Ahora hablemos del proyecto de seguridad para facilitar la tenencia de armas. Estamos ante un gobierno pistolero. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que lidera Patricia Bullrich, envió un proyecto al Congreso para regularizar y favorecer a los legítimos usuarios de armas de fuego en la Argentina. Se trata de una iniciativa ligada a la promesa de campaña del propio Javier Milei, quien había defendido la libre portación de cualquier tipo de revólveres, pistolas y escopetas. En otras palabras, volver al lejano oeste. Este gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego, informó el Ministerio a través de un comunicado de prensa. En tal sentido, la cartera detalló que el objetivo de la iniciativa, que lleva la firma de Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, es implementar trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares. Además, otro de los puntos que busca promulgar es prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años.
Este programa incentiva a los usuarios irregulares a entregar de manera anónima armas para su posterior destrucción sin consecuencias legales. Por otro lado, la cartera de seguridad aseguró que la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, continuará eliminando procedimientos innecesarios y costosos para facilitar la legítima tenencia de armas. Sobre este punto destacaron: si renovás tu credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no se va a necesitar nuevamente acreditar la idoneidad en su manejo. Sobre los motivos para presentar este proyecto, el gobierno destacó que tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos permitirá que los argentinos que quieran tener armas en sus casas puedan hacerlo de manera legal, mientras continúa el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos. ¿Qué tal? Si bien la nueva iniciativa lleva la firma tanto de Bullrich como de Milei, es preciso recordar que durante la campaña ambos candidatos se acusaban entre sí de promocionar la libre portación de armas con el peligro de un incremento de la violencia. De hecho, durante el segundo debate presidencial, la ex titular del PRO advirtió que las armas van a terminar masacrando chicos. En ese sentido profundizó: les digo que si se liberan las armas van a terminar en manos de los monos, van a ir a parar en las manos de los narcotraficantes, señaló. A este planteo Milei contestó: señora Bullrich vive aferrada a las mentiras que le arman sus equipos de campaña. Nosotros proponemos que se respete la ley de armas tal como existe, había asegurado el mandatario. Roberto Cipriano, abogado y secretario del Comité Provincial por la Memoria, el CPM, advirtió sobre los peligros que conlleva liberar la portación de armas. Solo generaría más violencia, sostuvo, y agregó: la inseguridad no es un problema que se va a resolver con liberar la portación. Se trata de poner en práctica otras políticas, se trata solo de discursos de derecha. En esa misma línea, la abogada y referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, sumó: si no tenés un arma cargada en tu casa, no matas a nadie. Todos los años registramos casos, por ejemplo, de un señor que escuchó ruido en su casa, sacó su arma y mató al nieto porque se había olvidado las llaves. Un ejemplo contundente de la peligrosidad de la tenencia de armas puede observarse en los registros sobre femicidios. Según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2017 y 2020, el 24% de los femicidios ocurrieron con usos de armas de fuego. En tanto, el archivo anual de la Correpi aporta otro dato significativo: el 95% de los femicidios protagonizados por agentes de las fuerzas de seguridad ocurren con el uso de las armas reglamentarias fuera de servicio. Ahora imagínense ustedes transitando por una ruta, viene un auto de frente, vos le haces seña que te baje la luz, no te baja la luz, entonces vos ¿qué haces? Pones la luz alta vos también, porque si el otro no respeta que te está encandilando, vos vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué me decís? Si el otro se enoja, se vuelve y te agarra y te caga a tiros. Así de simple. Y por eso es muy peligroso el tema de liberar el uso de las armas. Porque al estar liberado cualquiera se va a creer que es totalmente legal, que podés matar a cualquiera, total no pasa nada, que la ley no te va a culpar de absolutamente nada. Y bueno, mataste a una persona, ¿qué problema hay? La mataste. Te equivocaste porque creíste que era un ladrón, porque fue un momento de ira, de enojo, de odio, de lo que sea. O sea, de alguna forma va a tratar de justificar lo que hiciste. Entonces, me parece que es
es un total despropósito liberar el tema de las armas. En sí, tiene que ser muy bien controlado, que el que la tenga esté registrado, por supuesto, que la ley caiga sobre esas personas en caso de algún siniestro, digamos, que no quede impune, porque puede ser en defensa propia, puede ser por una equivocación, o porque yo me enojé con el vecino porque me reclamó que mi perro le cagaba la vereda, y bueno, yo me cansé de que me puteara porque yo largaba el perro y le cagaba la vereda, que agarró un día, saqué el revólver, fui y lo cagué de un tiro, porque se me ocurrió, y está bien, y no es así, porque lo que estás haciendo es fomentar más violencia. Y algo parecido creo que va a suceder también con el tema de dar de baja las famosas tarjetas azules de los vehículos. Imagínate que a vos te roban el auto. Vos en el auto tenés la tarjeta verde, circulás con la tarjeta verde, o sea que para el choro en un puesto policial no es el dueño del auto, pero tiene la tarjeta verde, entonces pasa porque supuestamente está autorizado a utilizar el vehículo. O sea, me parece que en lugar de frenar más el robo de automóviles, se va a agravar, se va a incrementar eso. Ya lo estamos viendo ahora que es obligatorio y existe el uso todavía de esa tarjeta, si bien nuestro iluminado presidente dio de baja la reglamentación correspondiente, así que ahora la tarjeta esa ya no corre más. Y así, en lugar de ir avanzando como en otras partes del mundo, estamos copiando siempre las cosas que no funcionan en otros lados, se las trae acá. Como también la crisis que generó Milei, que es inédita en la industria, el consumo y la construcción. Ya ha sido catalogado por medios inclusive internacionales que este es el peor gobierno que ha tenido nuestro país, que tiene nuestro país en este momento, y nos explican cómo nosotros